Y este fue el lugar escogido por la ministra del Trabajo, Janet Jara, para realizar un encuentro por pensiones. Recordemos que el día de ayer distintas autoridades comenzaron a recorrer parte de nuestro país. La idea es llegar a todo el territorio nacional, conversando un poquitito respecto a este tema tan importante y que demanda la ciudadanía. Mire, vamos a entrar en materia de inmediato, porque estamos precisamente, usted bien lo dice, con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, le agradecemos por esperarnos, por darse unos minutos para conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Araucanía. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, un gusto estar además en este liceo, el Liceo Pablo Neruda. Y lo primero que quisiera señalar es agradecerle al director del liceo y a la comunidad de toda la escuela, ¿cierto?, del liceo propiamente tal, los estudiantes, los trabajadores, los profesores y los funcionarios por recibirnos hoy día y albergarnos en esta charla previsional y por el pacto fiscal que nos mandató a realizar el presidente de la República, tanto a mí como al ministro de Hacienda. Y es precisamente el ministro de Hacienda también quien está en otro punto de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué se está conversando con la gente, no? La idea es realizar una bajada de la información lo más transparente y que además la gente entienda de qué se trata todo esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros partimos el lunes, hemos estado en Rancagua, estuvimos en la tarde en Talca, en Chillán también, Concepción, Los Ángeles, San Javier también entre medio, y ahora llegamos a Temuco precisamente porque en torno tanto a la reforma de las pensiones como al pacto fiscal que el gobierno del presidente Boric está proponiendo, se ha generado, ¿cierto?, una serie de dudas. También se han echado a andar algunas fake news respecto de que, por ejemplo, se expropiarían los fondos previsionales o esto se estatizaría, y la verdad es que el objetivo de los proyectos no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con mejorar las pensiones actuales, mejorar las pensiones futuras, con un foco especial en mejorar las pensiones de las mujeres. Así que el presidente nos mandató a que viniéramos a conversar con las comunidades y ha sido sumamente valioso porque las personas no solo, por cierto, nos manifiestan inquietudes sobre el tema fiscal y de pensiones, sino que también de distintos aspectos del gobierno, así que nos vamos con una serie de consultas, respuestas pendientes, demandas, propuestas también y, por cierto, además despejar muchas dudas que se han instalado por las redes sociales, muchos bots además haciendo una labor de, yo diría, infundir temor en la población para que los cambios no cursen, y a nosotros nos interesa que las pensiones se puedan mejorar. Sí, y precisamente, ¿cuáles son esas dudas, ¿no?, que presenta la gente o que presentó la ciudadanía en este encuentro y qué se le puede responder a cada una de esas inquietudes? Sí, lo primero que hay que señalar es que el gobierno le ha planteado al Congreso Nacional hace 10 meses poder discutir una reforma de pensiones. Esto también se hizo en el gobierno anterior y en el anterior al anterior también, y no hemos logrado ponernos de acuerdo, ¿no? Es importante poder avanzar en una reforma de pensiones que suba las pensiones ahora, y para eso se va a crear la cotización patronal, que es una cotización de los empleadores, no de los trabajadores, que se suma a la de los trabajadores, que va a ser de un 6% y que va a ir paulatinamente pagándose porque hay que cuidar también el empleo, las pymes, ¿cierto?, y las empresas. Con esa cotización lo que vamos a hacer es destinar un 2% de ella al ahorro provisional que hoy día tienen los trabajadores de forma privada, la capitalización individual. Entonces la capitalización individual no se termina el derecho a herencia que tienen las personas, no se van a estatizar los fondos, nadie se los va a quitar y nadie se los va a expropiar. Y con el otro 4% se va a crear algo que en Chile no existe, pero que en todos los demás países existe, que es un seguro social, para que entre todos apoyemos a las personas mayores, porque envejecer trae costos asociados y además como las personas dejan de percibir un sueldo, resulta que en Chile al final envejecer se transforma casi en una tragedia, porque las personas tienen que resolver con sus propias uñas cómo sobreviven. Muchas veces lo apoyan sus hijos, sus familiares, pero la verdad es que en los países lo que hay es seguridad social. Entonces se va a complementar este pilar de ahorro individual que se va a ver fortalecido a través del aumento de una cotización que hoy día es un 10 del trabajador, al cual el empleador va a colocar un 2, y con el otro 4% vamos a hacer un seguro social que se va a pagar a las personas en función de los años cotizados. Y ahí hay una segunda duda que nos preguntan: ¿para quién va ese seguro social? Y ese seguro social va para los actuales jubilados de la AFP, de las compañías de seguro, y para los futuros jubilados.
en función de los años que cotizaron. Entonces, no es para los flojos, como algunos dicen, no es para otros, no es que a ti te vayan a quitar la plata, no es que a alguien se la vayan a quitar, sino que es para los que cotizaron, aportaron, se sacrificaron, trabajaron, y igualmente tienen una pensión que no les permite llegar tranquilo a fin de mes. Esa es quizás la piedra de tope, por decirlo de alguna forma, con la oposición, ¿no? Que pretende que este 6% prácticamente vaya un gran porcentaje de él al ahorro individual, ¿no? Claro. ¿Esa es la piedra de tope que hay hoy? Yo diría que esa es la piedra de tope principal, y si uno lo piensa bien, si nosotros destinamos el 6% completo al ahorro individual, va a quedar 1,5 millones de personas en el sacrificio, que son los actuales jubilados. Pero además, quienes se jubilen en las próximas 2 décadas, o sea, las personas de 40 y algo años en adelante, no alcanzan a ahorrar con esta nueva cotización una cantidad significativa que les permita que el monto de su pensión suba de manera sustantiva. Por eso es importante tener un seguro social y sacar a Chile del extremo. Nosotros esperamos que podamos encontrarnos con la oposición. Nuestra propuesta también contempla reorganizar toda la industria de la AFP, pasando a un modelo en el cual ya no hayan más AFP, hayan inversores privados y un inversor público donde las personas puedan elegir. Y ahora sí haya libertad de elegir, porque se habla harto de la libertad de elegir, pero la verdad es que las personas en 40 años en ningún minuto han podido elegir no estar en un AFP. Entonces ahora va a haber una opción pública también. Yo espero que la oposición pueda encontrarse con el oficialismo por el bien de las personas, porque postergar el aumento de pensiones para 30 años más no va a solucionar los problemas que nuestro país vive, que las regiones viven y que aquí en la Araucanía se expresan de manera muy contundente, tanto por el nivel de pobreza de las personas como por la cantidad de adultos mayores que hay en la región. Hace algunos días atrás, al menos de la oposición, se decía de que habían algunos trabas para la conversación, para poder sentarse a conversar, a pesar de que ya había un cierto avance, ¿no? Que era la presencia del ministro Jackson en el gabinete. Hoy el ministro dio un paso al costado, ya no debería existir, ¿no? Ese argumento, al menos, ¿no? Hoy en la mañana tenemos entendido que algo se conversó. ¿A qué se llegó ahí? Bueno, nosotros dentro de la gira que estamos haciendo con el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, anoche tuvimos que volver a Santiago precisamente para acompañar hoy día en la mañana a primera hora al presidente de la República en la reunión que tuvimos con Chile Vamos, con la oposición, donde está la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Y yo diría que es un primer paso en un país que requiere que demos muchos pasos más en función de encontrarnos, porque en definitiva todas las peleas que tenemos los que están en política, la verdad es que no les solucionan en nada la vida de las personas. Entonces uno se pregunta cómo llegan los pensionados al día 20, que es la fecha aproximada en la que se pagan las pensiones, y tienen que optar entre comprar un remedio u otro, entre comprar un alimento u otro, y jamás pueden soñar, por ejemplo, con irse a dar una vuelta a una terma, a un lago, porque no les alcanza. Entonces ese sentido social, ese sentido donde está de verdad la ciudadanía primero, es a lo que nos ha convocado el presidente. Todos tenemos que ceder y esperamos que la oposición también tenga esa actitud, porque es muy necesario cambiar la forma en la que nos relacionamos en el país. Hay gente que vive muy mal y no podemos seguir cerrando los ojos a esa realidad. Ministra, ¿cuánto podría aumentar una pensión considerando los años, no sé, una vida laboral de 40 años más o menos, ¿cierto? Cotizando, ¿cuánto podría aumentar la pensión de una persona, por ejemplo, bajo el escenario que propone el gobierno? Sí, yo quisiera ser bien clara en esto. Todas las pensiones de las personas que están en la PGU queremos que suban a 250.000 pesos como una primera base. Para que las pensiones suban, nosotros necesitamos tener un pacto fiscal que nos permita recaudar más impuestos. No porque uno no quiera pagarlas, sino que porque 50.000 pesos, que el aumento de la PGU por los 2 millones de pensionados de la PGU que hay hoy día, involucra que se requiera un ingreso permanente, ¿no? Si no, uno la pagaría un mes y al mes siguiente capaz que no pudiera pagarla, y no se trata de eso. En segundo lugar, todas las personas que además cotizaron van a tener un aumento de una UF por cada los 10 años que cotizaron. Entonces, si una persona cotizó 30 años, va a tener 3 UF mensuales más el aumento de la PGU. Pero si además se trata de una mujer, la mujer además va a tener un aumento que va entre 22.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la cantidad de años que cotizó, porque en el sistema de pensiones se reproducen mucha inequidad entre hombres y mujeres. Y lo que es una buena noticia, que las mujeres vivimos más, se transforma casi en una tragedia en el sistema de pensiones, porque nuestra expectativa de vida hace que sea más larga la tabla y se calcula por más años
la cantidad de tiempo que debe durar la pensión, entonces termina muy perjudicada. Entonces una reforma que busca mejorar las pensiones de los que cotizaron, de los que van a seguir cotizando y se van a jubilar después con la lógica de una UF cada 10 años jubilado. Entonces, al final una persona cuando se pensione va a quedar con 3 componentes en el monto de su pensión. En primer lugar, con la PGU de 250.000 pesos. En segundo lugar, con su ahorro individual que va a pasar de un 10 a un 12%, porque el ahorro individual, como dije, no se termina, nadie se lo expropia, nadie se lo va a quitar, sino que por el contrario se fortalece. Y si además esa persona cotizó 10 años, va a quedar con una UF adicional del Seguro Social. 20 años, 2 UF del Seguro Social. Y así sucesivamente, y si es mujer, con un aporte adicional además, que va a implicar que, teniendo tablas distintas, el efecto del monto de la pensión va a ser neutro. ¿Por qué? Porque la seguridad social se trata de eso, de apoyarnos entre todos. No puede ser solamente un problema individual, todo lo que implica envejecer, y no puede ser solamente un problema para las familias, entre otras cosas porque muchos adultos mayores no tienen a quién recurrir y esto ocasiona muchas veces peleas entre las propias familias, dificultades, conflictos. Entonces hay una parte en la cual la sociedad tiene que hacerse cargo de quienes han trabajado largos años y que merecen una vida un poco más tranquila. Sí. Patricio Sandoval, no sé si tiene preguntas desde el estudio. Sí, Cristian. Preguntarle a la ministra, está complicado el tema en el Congreso, en el Parlamento. Sin embargo, se han ido dando algunos pasos. Uno de ellos fue la reunión que sostuvieron hoy día, ya lo decía la ministra, ella, junto al presidente de la República y otros ministros, con el bloque Chile Vamos, que, de acuerdo a lo que mencionaron los representantes de la derecha, había sido una reunión bastante dura y complicada. ¿Cuánto se avanzó efectivamente en esa reunión respecto del tema de las pensiones? Pero por otro lado, ¿cuánto ha avanzado también la mesa técnica a la que convocó precisamente la ministra y en la que están participando prácticamente todos los partidos, salvo los republicanos? Entiendo que no están ahí, ¿no? Sí, Patricio Sandoval, ministra, pregunta, ¿cuánto se avanzó finalmente en la mañana y cuánto también ha avanzado la mesa técnica, ¿no? Que está trabajando de alguna otra forma a un costado de la negociación? Sí, creo que valorar el espacio de la mesa técnica. Ayer tuvo una nueva sesión en Santiago, concurrieron todos los partidos políticos nuevamente, Evópoli en particular hizo una presentación de su propuesta y lo que estamos haciendo como ejecutivo es recoger distintos elementos que se han propuesto en esa mesa técnica a fin de poder confluir en un proceso, en un proyecto, que nos convoque a todos. Si el tema de las pensiones no es de un gobierno, yo hoy día lo señalaba, los pensionados que están en su casa viéndonos, yo les puedo asegurar, no son de izquierda ni de derecha, ni del oficialismo ni de la oposición, son personas que la están pasando mal y necesitan que sus pensiones mejoren ahora. Y en la reunión que se hizo hoy día con los representantes de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópoli, yo creo que hay una valoración de, en primer lugar, haber podido abrir un canal de diálogo. Había sido muy difícil porque el clima político en el país se ha tornado bastante beligerante, de bastante pelea. Y mucha de esa pelea tiene que ver con temas que nos interesan a quienes estamos en política, no necesariamente a las personas que tienen que lidiar con los problemas del diario vivir. Pero creo que existe alguna posibilidad, ¿cierto?, de ojalá llegar a un acuerdo que nos permita sacar los proyectos adelante por el bien de Chile, no del gobierno, por el bien de Chile. Lo último, ministra, y para ir cerrando y para no quitarle más tiempo, plazos. ¿Hay para esto? Sí. No sé, hay una fecha tope cuando decir ya, de aquí no nos podemos pasar. Sí, bueno, el presidente de la República había manifestado ya que después de 10 meses que el proyecto estaba en el Congreso Nacional, era muy importante poder al menos despacharlo de la Cámara de Diputados hacia el Senado, que es la otra parte del trámite que hay que hacer. Y por eso se había fijado un plazo para votarlo, en particular, como se denomina, antes del 18 de septiembre. Hoy día, dado que se ha abierto esta posibilidad de diálogo con la oposición, hemos decidido, postergar todo esto durante una semana más a fin de poder confluir en un acuerdo. Y es algo que vamos a estar evaluando en los próximos días, porque necesitamos el acuerdo, pero esto tampoco se puede eternizar, ni menos dilatar. No pueden haber maniobras dilatorias de ninguna de las dos partes, porque en esto hay que actuar pensando en el bien de Chile. Así que, de todas formas, esperamos que todos los plazos que nos lleguen a confluir en un acuerdo, o no, que ojalá que sea sí, sea eso más o menos rápidamente,
¿Por qué? Porque se acerca luego a fin de año un proceso plebiscitario, el próximo año hay elecciones, el año siguiente hay elecciones y así sucesivamente, que es parte del ejercicio de la democracia, pero suele ocurrir que cuando estamos ante procesos electorales, las posiciones se ponen aún más firmes y hay menos posibilidad de buscar un acuerdo. Por eso este es el momento y ese es nuestro llamado a los parlamentarios de la oposición, a los dirigentes de los partidos de la oposición, que hagamos todo un esfuerzo, un buen esfuerzo por Chile. Cristian. Ministra, le agradecemos por su tiempo. Dígame, sí. Sí, lo último, fíjate que, lo último, con esto cerramos. La ministra, una de las mejor evaluadas en un escenario que está, ya lo decía la ministra, bastante convulsionado. Y ella es una de las mejor evaluadas y además tiene un capital político que es interesante. ¿Cuánto sirve efectivamente este tipo de encuentros que están haciendo a nivel nacional, desplegados ella y el ministro de Hacienda, para efectos de aprobar efectivamente el proyecto en el Parlamento y cuánto de su capital político se juega efectivamente en esta propuesta de aumento de pensiones? Sí, ministra, Patricio Sandoval señala que usted es una de las ministras mejor evaluadas, ¿no?, dentro del gabinete. ¿Y cuánto se juega acá, ¿no?, en estas conversaciones, con la gente también? ¿Cuánto de ese capital político se juega acá en el terreno junto al ministro Marcel, precisamente para terminar aprobando este proyecto? O sea, yo creo que más que ser una preocupación que nos pueda asistir en términos personales, es una preocupación que tiene que ver con el bienestar de las personas, sinceramente. Así que más que hablar de capital político propio, creo que nuestra tarea es hacer que los compromisos que asumimos como gobierno funcionen. Y esa es nuestra tarea y a eso nos ha mandatado el presidente de la República.